Queridos hermanos y hermanas, quiera el Señor habernos concedido a todos una semana en la cual no solamente hayamos vivido o trabajado para sobrevivir, sino para disfrutar de la vida que Él nos da. Porque es un regalo, la vida es un regalo. Aún con todas sus cargas y preocupaciones y agobios, la vida, cada día de vida, es un don de Dios. Así que me alegro mucho de veros y quiera Dios que en esta mañana también podamos ser instruidos en su palabra, como cada vez que Él nos convoca. Porque cuando estamos aquí no es por nuestra iniciativa. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Seguro que en un día tan hermoso como el de hoy, muchos pensamientos pasan por la mente, ¿no? De poder estar abstraídos en otras cosas. Pero hay un sentir en nosotros, y ese sentir viene de Dios, de que en la comunión de los hermanos hay bendición y vida eterna. Por eso nos reunimos, por eso adoramos al Señor, por eso nos encontramos los unos con los otros y disfrutamos también de este tiempo de adoración, de alabanza, de oración, de comunión y de exhortación en su palabra. Creo que todos estamos siendo muy impactados en los últimos meses por las imágenes que contemplamos en la televisión, por las noticias que leemos en los periódicos acerca de toda esta crisis humanitaria que Europa está viviendo, especialmente con personas procedentes de Siria, pero también de otros países como Libia, Afganistán y, como no, la eterna crisis humanitaria de África. Porque es verdad que la crisis de Siria pues nos parece como mucho más cercana, pero cuando pensamos en el continente negro y pensamos en cuántas personas tienen que huir de sus propios países, dejando atrás sus familias, lo que les ha sido familiar para buscar una vida mejor en otros lugares, arriesgándose a viajes que no saben si realmente les llevarán hasta su destino. No olvidemos tampoco las crisis, porque el hecho de que sean crónicas no significa que también nosotros no tengamos una responsabilidad para con personas que vienen desde otros lugares. Pero sí, imágenes impactantes. Personas que huyen de la guerra, de la opresión, de la corrupción, del hambre, de la enfermedad, de la miseria, de la muerte. En definitiva, personas que están llamando a las puertas de Europa, la próspera Europa. Al menos así es como muchos contemplan el continente europeo. Un espacio de libertad, un espacio de prosperidad, de nuevas oportunidades y para comenzar de nuevo. Pero las imágenes nos aterran. Cuando vemos a personas que se arriesgan, a veces en embarcaciones endebles, dispuestas a hacer largas distancias por el mar, que llegan a lugares donde ni siquiera pueden hablar el idioma de ese país, que cruzan Europa pensando en destinos, pensando en personas que ya conocen en otros países, personas que recorren las vías férreas, personas desesperadas que ante las vallas que se levantan para impedir su paso están dispuestas a pasar por encima de ellas, aun a riesgo de perder su salud y su vida. Y nosotros contemplamos todo eso desde nuestra comodidad. Nos preguntamos cuál es el papel de la Iglesia ante esa realidad. Incluso quedamos indignados con esa imagen de una periodista húngara poniendo la zancadilla a un padre con su hijo en brazos que intentaba cruzar para buscar una vida mejor. Indignados. Pero nos quedamos con la indignación. Tenemos algo más que hacer o decir al respecto. ¿Qué vamos a hacer como Iglesia? ¿Qué va a hacer la Iglesia del Señor en Europa y en España particularmente ante la avalancha que no es que se nos viene, es que ya la tenemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Las autoridades, las organizaciones intentan coordinarse para ver qué ayuda se puede ofrecer a personas en esta situación. Las iglesias hemos de preguntarnos qué hemos de hacer ante esta situación. Por supuesto, la palabra de Dios nos da respuesta.
Y nos da respuesta en el ejemplo de la iglesia primitiva, tanto en el pasaje que hemos leído en el libro de los Hechos como en el pasaje que leeremos a continuación. Porque una cosa es cierta, y es que no podemos permanecer impasibles. Y se escuchan muchas voces y se dice, bueno, no, es que entre los refugiados que llegan de Siria y Afganistán seguro que se meten pues muchos radicales y fanáticos. Pues, posiblemente, eso hay que aceptarlo. Pero por eso vamos a dejar de ayudar a aquellos que están huyendo por salvar sus vidas. Diremos, no, que se encarguen ya los instrumentos del Estado, las organizaciones del Estado, que den respuesta, porque para eso pagamos los impuestos. Es verdad que el Estado tiene que hacer su parte, y lo hace a través de las entidades creadas a tal efecto. Pero esto hace que la Iglesia del Señor no tenga respuesta a esa realidad y a esa necesidad. Veamos lo que hizo la Iglesia primitiva. Recordamos el pasaje que hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8, podríamos leer mucho más en ese pasaje. Se nos dice que los que fueron esparcidos por causa de la persecución en Jerusalén, que se desató con motivo del martirio de Esteban, pasaron a Samaria, y que ellos anunciaban el Evangelio de Jesús, y no solamente ofrecían el Evangelio, sino que ofrecían ayuda práctica, de forma que muchos que tenían enfermedades también eran sanados, y que otros que estaban oprimidos por el diablo eran liberados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. De alguna forma, aquellos primeros cristianos eran como los que vemos hoy, cristianos perseguidos, esparcidos, buscando un lugar donde vivir, donde poder desarrollar su proyecto de vida sin temer a la persecución, a la opresión, a la crueldad. En definitiva, es a lo que estaban expuestos. Es decir, los cristianos también hemos sido parte de crisis humanitaria en toda la historia. Pero tenemos también el ejemplo de la iglesia de Antioquía, la iglesia a la que citamos tantas veces porque tiene tantas cosas que decirnos. Porque se nos dice en el capítulo 11, versículo 19, y sé que hemos leído el pasaje muchas veces, pero es importante volver a él y extraer enseñanzas para esta situación. Que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Lo primero que vemos en el ejemplo de la iglesia primitiva, y concretamente de la iglesia de Antioquía, es que los hermanos no hicieron acepción de personas, sino que ofrecieron el Evangelio y su ayuda a personas sin distinción de raza, de lengua o de cultura. Y ya sabemos que los primeros cristianos, los que formaban parte de la iglesia de Jerusalén, habían sido instruidos en un
judaísmo profundamente arraigado. Un judaísmo que hacía distinción, que decía que solamente los judíos eran merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Y encontramos en los primeros tiempos de la iglesia primitiva en Jerusalén tensiones por este motivo, hasta el punto de que los apóstoles en gran medida participaban de este hecho, porque la tradición pesaba mucho sobre ellos. Por lo tanto, ellos predicaban únicamente a los judíos. Y fue precisamente la persecución, la dispersión, la crisis que sufrió la iglesia de Jerusalén lo que introdujo a la iglesia en una nueva perspectiva. Porque por una parte los que fueron a Samaria predicaron a los samaritanos. Esto ya era muy mal visto por los judíos más ortodoxos, porque los samaritanos no eran considerados ni siquiera judíos ni gentiles, sino una mezcla impura y despreciable. Pero sin embargo, los cristianos que llegaron allí predicaron a los samaritanos y les ayudaron en sus necesidades. Dice también el texto de la palabra de Dios con respecto a los cristianos que llegaron a Antioquía, que predicaron también no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Y decimos cuando leemos esto, gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres del pasado, del presente y quiera también del futuro, dispuestos a romper con tradiciones humanas. No estoy aboliendo la tradición, porque quizás por mi sentido de la historia hay cosas que hay que preservar, entiendo esto. Pero gracias a Dios por aquellos cristianos dispuestos a romper con tradiciones humanas. Porque lo hicieron. Porque hicieron algo que podía ser hasta escandaloso dentro de la iglesia primitiva. ¿Qué es eso de predicar a samaritanos? ¿Qué es eso de predicar a gentiles? Cuando el evangelio es privilegio de los judíos. ¿Pero quién había dicho eso? Desde luego el Señor Jesucristo no. Porque les había dicho que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo habían visto el día de Pentecostés, cuando el evangelio fue predicado a la multitud de personas allí congregadas, de todas las naciones sobre la faz de la tierra. Y dieron la respuesta de esas personas al mensaje del evangelio. Pero sin embargo seguían muy aferrados a sus tradiciones, pensando que el privilegio, pensando que el evangelio, pensando que el perdón y la gracia era solamente para los judíos. Pero no, se dieron cuenta a través de su propia experiencia como personas perseguidas que en el evangelio había un mensaje de esperanza y de perdón y de sanidad y restauración para todas las personas. Así que lo primero que vemos es que se rompen moldes y tópicos. Ellos, como judíos que eran, tenían una opinión muy mala acerca de los no judíos. Sabéis que los judíos dividían la humanidad en su época entre judíos, griegos, gentiles y los bárbaros. Eso estaba ya en un escalafón todavía más abajo. Aquellos que no estaban dentro de las fronteras del Imperio Romano conocido. Esos ni siquiera tenían derecho para nada. Para la mentalidad romana eran subhumanos. Eran totalmente personas. Por lo tanto, perfectamente esclavizables. Eso ya lo sabemos. Lo dividían de esta manera. Y pensaban de los griegos, de los gentiles, que eran personas paganas, inmorales, indignas. Los judíos más ortodoxos decían de ellos que Dios había creado a los gentiles solamente con el propósito de la condenación. Dios los había creado para ser condenados. Esa era su mentalidad. Y sin embargo, el evangelio les es predicado y responde a ese mensaje. Así que no se sometieron a los tópicos, a las tradiciones, a todas aquellas cosas que habían adquirido, sino que rompieron moldes. Y necesitamos cristianos y cristianas así, dispuestos a romper moldes. Porque la Iglesia del Señor tiene una cierta tendencia a sacralizar las tradiciones. Y hay tradiciones que conviene mantener, pero otras tienen que ser revisadas. Y otras
decididamente tienen que ser suprimidas para dejar lugar a la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Así que sí, o sea, tenemos una responsabilidad para con otras personas que no son como nosotros, quizás en cuanto a la cultura, en cuanto a nuestra forma de entender la vida, pero que son seres humanos como nosotros, y por lo tanto también merecedores de la misma paz, esperanza y salvación que Jesucristo ofrece a todo ser humano. Tanto es así que en Antioquía, ya lo vemos, surgió una iglesia compuesta por gentiles y judíos. Y esta noticia llegó a la iglesia de Jerusalén, a la junta directiva, llegó a los apóstoles. Y estos dijeron, bueno, hay que investigar qué está pasando con esto. Y es cuando envían a Bernabé, ¿verdad? Y Bernabé era Bernabé, o sea, Bernabé era conocido. No sé si era un gran gestor, no sé, estoy seguro, pero era hijo de consolación. Su carácter, su afabilidad, su cercanía, su compasión eran conocidos. Así que envían a la persona apropiada para que investigue lo que está ocurriendo. Bernabé no es una persona llena de prejuicios. Bueno, él venía de Chipre, era judío, pero venía de Chipre, una isla más abierta a la influencia griega, de lo que era Jerusalén. Así que él llega allí y no se escandaliza. Quizás el sector más ortodoxo de la iglesia de Jerusalén pensaría, bueno, enviamos a Bernabé y aquello, vamos, traerá un informe que pondrá todo en su sitio. No se escandaliza, sino que se goza en el Señor, decide quedarse con la iglesia, y encima trae a Saulo, que en ese momento estaba por Tarso, al mismo Saulo que había presentado a la iglesia de Jerusalén, que lo había presentado a los apóstoles, que muchos le miraban de sus labios diciendo, ¿qué hace aquí este? Porque este hace 4 días estaba persiguiéndonos y ahora está aquí entre nosotros. Seguro que es un radical, un fanático que se está introduciendo en las filas cristianas para hacernos daño. Y era legítimo pensar eso, porque a eso se había dedicado Saulo de Tarso. Así que Saulo, después de esa experiencia, pasó largo tiempo alejado de los centros de influencia del cristianismo. Arabia, por aquí, por allá, al final en Tarso, y de ahí lo trae Bernabé para cooperar con él. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles, personas de razas, culturas y formas de entender la vida diferentes. Pero precisamente ahí, en ese lugar, en esa iglesia, fueron llamados cristianos por primera vez. Porque por encima de las tradiciones humanas, aunque las dijese el mismísimo apóstol Pedro, por encima de eso estaba el evangelio de la gracia y del perdón de Jesucristo. Y eso era notorio a todos. La gente que los conocía decían, hay coherencia entre su mensaje y su práctica. Ellos hablan de un Cristo que anuncia esto, y lo viven, son coherentes, son consecuentes, y eso creó un impacto muy positivo. Así que ayudaron sin hacer acepción de personas, pero hicieron algo más. ¿Cómo respondió la iglesia de Antioquía al mensaje de Agabo de que una tremenda crisis humanitaria se avecinaba? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué ocurrió en el año 46 después de Cristo? Esa gran hambruna que asoló especialmente la provincia de Siria, porque no olvidemos que Antioquía era una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Siria, la tercera ciudad en importancia del mundo romano, después de Roma y Alejandría. No pensemos que Antioquía era cualquier aldea, no, la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. ¿Cómo respondió esa iglesia siria? Porque sabemos que en Siria hay muchos cristianos, ¿verdad? Sabemos. En Siria hay muchos cristianos. Es cierto que es un país musulmán, como lo son muchos países de África, pero en esos países hay cristianos que también huyen por sus vidas. Porque si todos son objetivo del fanatismo y del odio, ellos lo son especialmente. Por eso tienen que huir y buscar refugio y llamar a nuestras puertas y llamarán a nuestras iglesias. Y tenemos que saber cómo responder a esa necesidad. Bueno, ante ese anuncio, ante esa crisis humanitaria que se avecinaba,
Los cristianos en Antioquía respondieron como respondieron, primeramente porque eran discípulos del Señor. Y esto que parece tan obvio tiene un profundo significado, porque el discípulo es aquel que aprende y vive como su maestro. Por eso los cristianos de Antioquía fueron llamados cristianos, porque vivían la enseñanza de su maestro, de aquel de quien predicaban y a quien anunciaban. Eran discípulos. No eran solamente creyentes, no eran solamente conversos, no eran solamente fieles de una congregación, no eran miembros de la iglesia de Antioquía meramente, eran discípulos. Vivían la enseñanza del Señor. Habían incorporado a su vida los valores del reino de Dios. Porque eso significa ser discípulos, no conocer la Biblia de pe a pa, que hay que hacerlo, sino incorporar los valores del reino de Dios en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Vivir de forma diferente, vivir de forma radical el Evangelio. Porque nuestro mundo está demandando más que palabras, ejemplos. Cada vez se habla más de ejemplos. Y los cristianos somos llamados a mostrar que hay una alternativa a los valores de esta sociedad. Y la alternativa es el reino de Dios que está avanzando. Y los valores que representa el reino de Dios. Porque donde el Evangelio está presente y donde cunde, sabemos que el Evangelio transforma las vidas, las familias, las comunidades, las sociedades. Creemos eso y por eso predicamos. Así que eran discípulos, y los discípulos actúan como discípulos. Quizás hemos de preguntarnos si nosotros, o algunos de nosotros, no respondemos como debiéramos a las demandas del Evangelio, porque no hemos llegado a ese estadio y nos hemos conformado con ser miembros de una iglesia. Está bien, pero el Señor nos llama a mucho más. Nos llama al compromiso, nos llama a vivir a Jesucristo de forma que sea evidente ante los demás. Así que este punto es fundamental. Responden como responden, y responden con misericordia y con compasión. Responden porque son discípulos del Señor. Han entendido el Evangelio. No solamente lo han conocido, sino que lo han entendido y lo han interiorizado. Lo han encarnado en su propia experiencia de vida. Y si nosotros conocemos el Evangelio pero no lo vivimos, no somos nada. Tendremos una tradición más, llámese cristiana, pero tradición en el futuro. Pero el Evangelio no es tradición. El Evangelio no consiste de palabras, sino de poder. El poder de Dios manifestado en las vidas para testimonio de Jesucristo. Responden como discípulos y responden a esa crisis con compasión. Porque Agabo les dice que lo que va a ocurrir bastante lejos de ellos, aunque Antioquía está al norte de lo que hoy llamaríamos Palestina, en la parte norte, aunque ya muy cerca del límite de lo que es Turquía. Ahí está. O sea, lo que va pasando en Judea y en Jerusalén les afecta, pero menos. Porque esa hambruna del 46 afectó muy principalmente a la región de Judea. La zona más desértica, por lo tanto, pues cuando hay hambre, el hambre se multiplica. Al perro flaco todo le son pulgas. En español, de verdad. Cuanto más pobreza y necesidad hay, pues más se acumula en ese sentido. Así que ellos podrían haber dicho, mira, eso es un problema de los hermanos en Judea, que se arreglen, que pidan ayuda a las autoridades, que llamen a la puerta del gobernador, o que se sirvan de los mecanismos que el Sanedrín judío establezca para ayudar en esa hambruna, que el Sanedrín lo hizo. No, respondieron con compasión, se conmovieron ante esa noticia. Como nosotros tenemos que conmovernos ante las noticias que nos llegan, aunque nos lleguen en la comodidad de nuestros salones, contemplando nuestras televisiones y sentados en nuestros sofás. No podemos permanecer impasibles ante esa situación y decir que esto es cosa que afecta a otros y que ya se utilicen los medios establecidos. Compasión
que llevan al compromiso. Porque no se quedan en un estado emocional, es decir, no se quedan llorando, diciendo hay que ver cuánto van a sufrir los hermanos en Judea. Incluso nosotros, cuando vemos ciertas imágenes, no podemos reprimir en algunos momentos ciertas lágrimas. Pues que no hemos llorado viendo a esos bebés muertos en la playa. Nos puede intentar llegar a una tierra de tensión y libertad. Sí, ahora es cuando Europa se conmueve, ahora es cuando dicen hay que hacer algo. Mientras tanto. Y mientras tanto, ¿qué se ha estado haciendo? ¿Qué se ha estado haciendo para evitar el avance de algo tan perverso como Daesh, el Estado Islámico? ¿Qué se ha hecho? Bien poco. Y ahora todos son lamentaciones. Ahora sí que hay que reaccionar. Pero ahora surgen los intereses, las vallas y todo lo que hay que hacer. Bueno, compasión. Compasión que lleva al compromiso. Pero lo decíamos esta mañana, al menos en nuestra clase, lo decía Ignacio muy bien, la previsión. No hacer las cosas de cualquier manera. Dejarnos llevar por los impulsos, ¿no? Por los sentimientos y las emociones. Los seres humanos somos muy emocionales y respondemos mucho por impulsos. Pero eso tiene un corto recorrido. Enseguida, cuando algo nos toca muy profundamente, actuamos. Y después, ¿qué pasa con el seguimiento? Bueno, aquellos hermanos no se conformaron con pensar cómo resolver la situación inmediata, sino que pensaron un poco más. Previsión. Y empezaron a planificar cómo podrían ayudar. Y se adelantaron a los acontecimientos y levantaron una ofrenda. Vamos a levantar una ofrenda. Porque las necesidades que van a tener son muy materiales. No son solamente espirituales, sino son materiales. Y eso se resuelve pues con dinero. Esas son las cosas, con dinero. Por lo tanto, nuestro dinero también pertenece al Señor y tiene que estar disponible para ayudar a aquellos más necesitados que nosotros. No pensar solamente en nuestra jubilación. Está bien, hay que pensar, además con los tiempos que vivimos. No pensar en nuestra comodidad, sino pensar que de lo que Dios nos ha dado, tenemos que compartir con otros. Que de gracia hemos recibido, demos también de gracia. Así que previsión, planificaron, se reunieron y dijeron, levantemos una ofrenda. Una ofrenda todavía mucho antes de que ocurriese lo que iba a ocurrir en el año 46 durante el reinado de Claudio. Pero esa previsión estuvo acompañada del compromiso personal. Porque nos dice el texto bíblico que cada uno dio conforme a lo que tenía. Hay una proporcionalidad. Cada uno dio conforme a lo que tenía. ¿No es lo que decimos cuando levantamos nuestra ofrenda al Señor? Que cada uno dé como propuso en su corazón. Que cada uno dé conforme a lo que de Dios ha recibido. Porque Dios ama al dador alegre. Pues esa ofrenda que levantaron era, en definitiva, eso, una ofrenda a Dios. No era una cantidad apartada para beneficencia. No, era una ofrenda a Dios. Y cada uno dio conforme a lo que tenía. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y me diré, hombre, Julio, acuérdate del ejemplo de la viuda, que dio todo lo que tenía. Y el Señor la puso como ejemplo. Claro que sí. Pero la puso como ejemplo en comparación a aquellos que daban mucho, pero se aguardaban mucho más. Aquella mujer estaba diciendo que ella reconocía que Dios era el dueño de todas las cosas. Y que ella daba lo poco que tenía, que Dios sería fiel y le sostendría. Un ejemplo, hasta el día de hoy, para todos nosotros, que Dios no la dejaría en su miseria, sino que la sostendría. Así que, compromiso, cada uno dio lo que tenía. Pero es que detrás de la ofrenda tiene que haber amor, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber compasión, como decíamos antes, tiene que haber misericordia. No se trata ni de dar ni de ayudar porque haya que hacerlo. Eso tiene que estar inspirado en motivaciones mucho mayores. Que si ayudamos a otros, no lo hagamos solamente por un sentido altruista.
que lo hagamos porque el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas sea ese, sea amor, y sea gozo, y sea fe, y sea mansedumbre, y sea templanza, y sea misericordia y generosidad. Porque eso es lo que Dios produzca en cada uno de nosotros. Compromiso. Cada uno. No se hablaba de la colectividad, sino que cada uno asumió su compromiso personal. ¿Qué puedo hacer yo? Porque es verdad que la Iglesia puede hacer mucho, que la Iglesia es la suma de todos. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? ¿Qué puedo hacer yo ante una persona que llama a mi puerta pidiendo ayuda, pidiendo refugio, pidiendo consuelo, pidiendo una nueva oportunidad? Cada uno dio conforme a lo que tenía. Pero aquellos creyentes no solamente determinaron hacer algo, sino que lo hicieron. No solamente pensaron que algo había que hacer, no se quedaron en ese nivel, sino que pasaron a la práctica, actuaron. Y es que los cristianos somos dados a planear muchas cosas. Y eso es necesario, hay que hacer previsión, hay que hacer estudio de caso, pero hay que pasar a la acción, hay que actuar, es necesario. Y actuar decididamente. Hay situaciones que no pueden esperar. Y yo no hablo solamente de la crisis humanitaria con Siria y otros países. Hay personas que viven en nuestras ciudades y en nuestras calles que están en la misma situación. Y sabemos de su necesidad. Y no podemos pasar al lado de ellas ignorando que eso es una realidad. Tenemos un compromiso con esas personas. Lo tenemos porque Dios es el que nos motiva a ello. Y tenemos que responderlas a los de fuera y a los de dentro, a los de lejos y a los de cerca. Tenemos que hacerlo. No decir, bueno, ya otros ayudarán. Nosotros somos llamados a ayudar. Así que fueron responsables. Hicieron lo que tenían que hacer y actuaron. Y actuaron de forma práctica. De forma comedida, pero práctica. De forma igualmente eficaz para responder a la necesidad que se les planteaba. Pero también lo hicieron con confianza. Y lo hicieron con confianza en aquellos que les presidían en el Señor. Porque es verdad que levantaron esa ofrenda, pero también es verdad que la dieron a Bernabé, está muy bien, y a Saulo. Saulo era un recién llegado, llevaba 4 días en la iglesia, como me dice, pero confiaron también en él, porque Saulo y Bernabé habían pasado un tiempo, más de un año, con la iglesia en Antioquía, y los hermanos pudieron comprobar no ya que Bernabé era quien decía ser, estaba claro, era su carácter y Bernabé siempre había sido así, pero Saulo demostró también con su vida y con su testimonio que Cristo le había transformado y se ganó la confianza de la iglesia. Hermanos, y es que también la ayuda implica delegación. Seguro que todos queremos hacer todo. Algo que dice el gobierno, pues, coordinación, no precipitemos, está bien. Los actos humanitarios siempre son buenos, pero coordinación, buscando el consenso. Está mirando por ahí, es verdad, hay que hacerlo, pero hay que delegar confianza. Delegar en aquellos que están trabajando también en esas áreas. Apoyemos a las ONGs cristianas que están trabajando con los refugiados. Apoyemos a ONGs que no son cristianas, pero que están ayudando a personas en necesidad. Hagámoslo. Deleguemos confianza. Confiemos en la labor que están haciendo. Y no pensemos, no, es que como son de tal lugar o tal otro lugar, no son de los nuestros. Si aquí no se trata de ser de los nuestros, se trata de recibir a otros y ayudar a otros. Y que todos podamos aportar desde los lugares y posiciones que ocupemos. Este es el ejemplo que nos da la Iglesia de Antioquía, delegar.
Hermanos, confiemos también en nuestra propia iglesia, en aquellos que están trabajando en el ministerio social, confiemos en ellos. Pero sostengámosles, apoyémosles, colaboremos con ellos, participemos. Pero eso sí, sin obviar lo primero, cada uno hizo lo que tenía que hacer. No unos pocos en nombre de todos, sino cada uno. Podemos apoyar iniciativas comunes y al mismo tiempo nosotros también ser comprometidos de forma personal. Así que la iglesia primitiva, sí, nos da un ejemplo de cómo responder a situaciones difíciles, a situaciones de crisis humanitaria. Nos da un ejemplo. La iglesia de Antioquía, y los veríamos en otros pasajes. Y esa sensibilidad, lo dije antes, también viene dada por el hecho de que los cristianos primitivos, y también en otras etapas de la historia, conocieron lo que era ser odiados, perseguidos, rechazados, buscados para darles muerte. Conocieron eso. Vivieron en sus carnes lo que muchas personas hoy están viviendo. Y quiera Dios que nosotros no vivamos esa experiencia. Pero esa experiencia que adquirieron les ayudó a ser compasivos con los demás. Por lo tanto, el mensaje que en esta mañana quería traeros es precisamente este. La Iglesia del Señor y la Iglesia Buen Pastor en particular no puede permanecer impasible ante las necesidades de otros. Sean refugiados, sean personas empobrecidas, sean personas que viven en la calle, sean personas como muchas vemos en las esquinas en Vigalba, personas despreciadas, personas que por su forma de ser o por su estilo de vida son miradas con sospecha por el resto. Tenemos una responsabilidad para ellos. Y por supuesto, con todo lo que estamos escuchando. No sé si la Europa un día llamada cristiana dará una respuesta realmente eficiente a esta situación. Espero que sí, que haya cordura, pero más allá de esto, pensemos no en la Europa que un día fue llamada cristiana, sino en los que somos realmente cristianos. Pensemos en nosotros, en cómo hemos de responder a estos desafíos de nuestro tiempo. Desafíos que nos requieren. Para esta hora nos ha puesto el Señor donde estamos. Pues respondamos a la altura de la confianza que Dios también ha depositado en nosotros. El Señor confirme en cada uno de nosotros y de nosotras, confirme su palabra y nos lleve a actuar de la forma